Una de las novedades más significativas dentro del proceso electoral del Congreso de la República y Parlamento Andino del 9 de marzo de 2014 es el diseño de la tarjeta electoral. Durante las últimas semanas, el registrador nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, ha planteado como propuesta un diseño mucho más amplio que le permita al elector con una sola marcación validar su voto. Y precisamente este es nuestro tema a desarrollar en el capítulo de hoy. Por ello, nos acompaña en el programa José Asdrúbal Zapata, funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido a Registra TV. Gracias por la invitación. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Bueno, José Asdrúbal, ¿en qué consiste la propuesta de la tarjeta electoral para las elecciones del Congreso del próximo año? Bueno, el diseño de la tarjeta electoral es un trabajo que se viene haciendo ya hace varios meses como un propósito de la registraduría de mejorar este mecanismo de votación, la herramienta, la tarjeta electoral, y para facilitarle o hacer más amigable el diseño de la tarjeta electoral a los ciudadanos, para que al momento de ejercer el derecho al voto sea eficiente y los votos sean válidos, y el propósito realmente es reducir la votación nula. Bueno, ¿cuáles son las características de esta nueva tarjeta electoral que recibirán los electores el próximo 9 de marzo de 2014? Pues tengo aquí, Beatriz, un diseño de tarjeta electoral, digamos. Así es mucho más pedagógico. Sí, es mucho más pedagógico. Bueno, aquí está montado este formato de diseño de tarjeta electoral con información de los partidos y los candidatos que participaron en las elecciones del 2010 para Senado. Encontramos aquí los 12 partidos políticos con personería jurídica y digamos hay 4 opciones más, porque recordemos que para las elecciones de Senado pueden participar los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. ¿Qué encontramos en este diseño de tarjeta electoral? Primero, que en la primera parte, que es la parte negra, la parte A, está el Senado Nacional para elegir los 100 senadores, y en la parte B encontramos el Senado indígena con las comunidades que se inscriban para participar por esta opción. Encontramos allí listas preferentes y no preferentes, tema que vamos a profundizar más adelante, pero entonces este es, digamos, el primer borrador o propuesta que se ha logrado hacer para la tarjeta electoral de Senado, que es la idea de la misma tarjeta electoral del 2011. Se están haciendo ajustes para mejorarlo y, como le digo, para hacerlo más amigable, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de forma efectiva. Bueno, ya que lo tenemos ahí, ¿cómo funcionará el voto preferente y no preferente en este nuevo diseño, José Asdrúbal? Es muy importante decirle a la amable audiencia que los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos tienen la opción de inscribir sus listas ante los delegados del registrador nacional por voto preferente, la modalidad de voto preferente o modalidad de voto no preferente. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos modalidades? Aquí tengo en una forma muy gráfica la explicación. Vamos a mostrar que las listas no preferentes en la tarjeta electoral simplemente van a tener el logo del partido y su zona de marcación. Las preferentes van a tener el logo del partido y van a encontrar enfrente los números de los candidatos. Vale mencionar que el voto preferente es una modalidad de voto donde al momento de inscribir la lista de candidatos, cada candidato se va a identificar con un número. Con ese número, esos candidatos van a hacer la campaña electoral y con ese número se van a identificar aquí en la tarjeta electoral. Entonces, un ciudadano, cuando vaya a ejercer el voto por una lista o un partido político que se haya inscrito por voto preferente, simplemente en esta tarjeta electoral debe ubicar la lista o el partido político, identifica el logo donde está y va a ubicar el número del candidato y solamente marca el número del candidato dentro de la zona de marcación de ese partido político. Ubica el número del candidato y ya, hay voto por lista preferente, marcó un candidato, el candidato de su preferencia. Con una sola marcación, con solo marcar el candidato, está votando por él. Si es para votar por una lista no preferente, que están en las mismas condiciones que las no preferentes en cuanto al espacio, el mismo tratamiento en cuanto a la zona, simplemente el ciudadano lo que va a hacer es marcar el logo del partido o marcar dentro de la zona de marcación. Ahí está votando por una lista no preferente, también con una sola marcación. Es muy sencillo, es de hacer
un esfuerzo muy grande por parte de todos los actores del proceso, especialmente por los partidos políticos y por los mismos candidatos, una buena campaña pedagógica de cómo marcar la tarjeta electoral. Muy bien, pues ahí está muy claro, muy bien explicado cómo marcar, pero ¿quiénes participan en la elaboración de esta tarjeta electoral, José Asdrúbal? Sí, este es un compromiso grande. La Registraduría Nacional, de conformidad con el artículo 258 de la Constitución Política, está elaborando esta tarjeta electoral para que todas las opciones políticas queden en las mismas condiciones aquí en este formato que va a estar a disposición de los ciudadanos el 9 de marzo del 2014. ¿Quiénes están trabajando en la tarjeta electoral? La Registraduría está comprometida, tenemos un grupo especializado que está haciendo estudios, inclusive estamos haciendo un simulacro en los diferentes departamentos para ver la efectividad de esta tarjeta electoral, para encontrarle algunos ajustes que nos ayuden a mejorarla y hacerla más fácil y, como le digo, más amigable para los ciudadanos. Entonces tenemos las universidades, tenemos a los partidos y movimientos políticos a los que se les ha invitado y se les ha mostrado este diseño y ellos han aprobado este primer diseño, borrador o propuesta de las tarjetas del Senado de la República. Entonces es un trabajo conjunto entre la Registraduría, los grupos significativos de ciudadanos, los partidos políticos, inclusive las universidades. Y ya se ha informado que el diseño es muy similar al utilizado durante las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011 y que redujo en cerca de 1 millón de votos los votos nulos. ¿Qué otras ventajas podemos rescatar de este nuevo diseño, José Asdrúbal? Las ventajas de la tarjeta electoral es primero que es muy fácil de manejar, es muy amigable porque va a encontrar el ciudadano las diferentes opciones políticas en un orden, en forma vertical, ¿cierto? Y las listas preferentes y no preferentes van a tener igualdad de condiciones en la zona de marcación, los no preferentes y los preferentes. Entonces eso va a facilitar que el ciudadano encuentre la opción política por el cual va a sufragar. Reduce la votación nula, va a ser efectivo el voto. Otra ventaja es que se va a reducir, como les dije ya, los votos nulos, tanto para Senado como para Senado indígena. Se me ha olvidado decirle algo muy importante, también hay voto en blanco en Senado Nacional y hay voto en blanco en Senado indígena. Entonces es importante reiterarle a los ciudadanos que es diferente el Senado, el voto en blanco indígena al voto en blanco nacional y que el ciudadano, si marca Senado Nacional, no se puede marcar Senado indígena, debe escoger por una de las dos. O vota Senado indígena o vota Senado nacional. Entonces digamos que una de las mayores ventajas es la facilidad que va a encontrar el ciudadano, porque con una sola marcación va a poder marcar bien sea por un candidato preferente o bien sea por una lista no preferente. ¿Y este nuevo modelo tendrá algún tipo de socialización? Este nuevo modelo ya fue socializado con los partidos políticos, quienes aprobaron este primer borrador, como le dije, retomando la idea del año 2011. Entonces ya fue aprobado y este diseño, cuando ya esté en forma definitiva, cuando ya se cierre la inscripción de candidatos, que vamos a tener un modelo ya ajustado y mejorado y que tengamos ya el definitivo, se va nuevamente a citar a los partidos políticos, como se acordó con ellos, para que le den la aprobación definitiva al diseño final. El voto en blanco, ¿qué significa? Y si los electores van a tener esa opción el próximo 9 de marzo. Claro, el voto en blanco estará en la tarjeta electoral, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Hay una reglamentación en la Constitución Política, el artículo 258 establece que cuando el voto en blanco gana en la elección, por decir algo de los votos válidos, los votos en blanco son mayoría, entonces deberá repetirse por una sola vez la elección, bien sea para cargos uninominales o bien sea para corporaciones públicas. Entonces me explico, si el voto en blanco gana, por ejemplo, en una elección de alcalde, pues deberá repetirse la elección de alcalde con nuevos candidatos, ¿sí? No podrá participar los candidatos que ya participaron en la anterior elección donde ganó el voto en blanco. Si el voto en blanco es en una elección de corporaciones públicas, digamos, de Cámara, y los votos blancos son mayoría, entonces de los votos válidos, entonces se repetirá la elección y podrán participar solamente las listas, en la nueva elección podrán participar las listas que superen el umbral. Bueno, expliquemos claramente cómo deben marcar los ciudadanos para que su voto no sea anulado. Sí, eso sí es importante. Muy importante. Se me olvidaba decirle, Beatriz, que también hay tarjeta para Cámara. Esta tarjeta de Cámara de Representantes, recordemos que en Cámara vamos a tener en la primera parte una Cámara territorial, es decir, la Cámara que van a elegir en cada uno de los departamentos o en Bogotá. Y
esta Cámara es la opción que tienen los ciudadanos para marcar en los departamentos, para elegir los representantes en sus departamentos. Pero esta tarjeta electoral de Cámara tiene otras dos opciones, que es la de Cámara por circunscripción especial de comunidades indígenas. La Cámara de los Indígenas está en la mitad de la tarjeta electoral. Y la última es la Cámara para los afrodescendientes, de las comunidades de afrodescendientes, que es mucho más grande. Observemos que en el 2010 se presentaron 67 postulaciones por estas comunidades, lo que hizo que fuera más engorroso o más compleja esta tarjeta electoral. 3 elecciones en una misma tarjeta electoral y solo se puede elegir por una. El ciudadano, por ejemplo, para Cámara, si voy a votar solamente por Cámara departamental, entonces elijo la opción preferente o no preferente en el departamento, pero ya no puedo marcar ni por indígena ni por afrodescendientes. Solamente se puede votar por una de las elecciones, territorial, indígena o afrodescendiente. Solamente una opción. Y, como le dije, solamente una marcación. Si voy a votar por una lista preferente, debo marcar el número del candidato porque ya está dentro del partido o partido político o opción política. Y si es una lista no preferente, solamente debo marcar el logo del partido. Para que sea válido. O sea, ¿cuántas tarjetas va a recibir el elector? Eso sí es importante. Una de Senado, una de Cámara y Parlamento Andino. A la fecha estamos con esas 3. Pero recordemos que en los medios de comunicación ya se está diciendo que de pronto hay referendo por la paz, entonces podríamos tener otra tarjeta adicional para referendo y si resultan consultas de los partidos políticos para definir el candidato a la presidencia, entonces también habrá tarjetas electorales de esos partidos que se van a ir a consulta para elegir el candidato a la presidencia de la República. Y el registrador nacional recientemente se refirió a que uno de los motivos para el cambio de la tarjeta se debía al alto número de los candidatos por firmas que se esperan para estas elecciones del Congreso. Sí, ya hay inclusive más de 40 grupos significativos de ciudadanos que están recogiendo firmas para postular candidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más grupos significativos de ciudadanos se inscriban ante las diferentes delegaciones departamentales, pues más nos va a incrementar la cantidad de opciones en esta tarjeta electoral, donde van a estar aquí reflejadas las opciones políticas que se van a inscribir, grupos significativos y partidos políticos con personería jurídica, con listas preferentes y no preferentes. Entonces, esta tarjeta electoral está diseñada para soportar todas esas inscripciones y esperamos pues que aquí queden plasmadas las diferentes opciones, bien sea para Senado Nacional o Senado indígena. ¿Y cuándo se conocerá como la posición de los logos y los candidatos en esa nueva tarjeta electoral? La inscripción de candidatos está entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre. Y la modificación de candidatos para Senado de la República termina el 16 de diciembre. Por esas fechas se estará haciendo el sorteo para definir la posición. Nuevamente le muestro la tarjetica, la posición, cómo van a figurar o cómo van a quedar aquí los logos de los partidos. Esta posición se va a determinar al momento del sorteo que se va a hacer para determinar la ubicación de esos logos o de esas opciones políticas en esta tarjeta electoral. Bueno, ¿y cuándo conoceremos ya el diseño definitivo de esta nueva tarjeta? Claro, una vez se haga el sorteo de los diferentes partidos y grupos significativos de ciudadanos, vamos a saber entonces ya cómo queda la tarjeta definitiva, de acuerdo a cómo queden ubicados en la posición en esta tarjeta, vamos a tener la tarjeta definitiva y va a ser aprobada por los partidos ese día que se haga el sorteo y ya se empezarán a publicar en la página web. Bueno, José Asdrúbal, recordemos cuántos votos nulos se registraron en las elecciones del Congreso de la República y Parlamento Andino de 2010 y por qué la importancia de este nuevo diseño, por qué se hizo. Verificada la votación nula de las elecciones de Senado 2010, encontramos una estadística de más de 1.500.000 votos nulos en las elecciones del 2010, con votos preferentes y no preferentes. Por lo que le decía, y todavía no se tiene claro el concepto del voto preferente y no preferente por parte de la ciudadanía y menos del manejo de las tarjetas electorales en el cubículo. ¿Por qué se da el voto nulo? Por desconocimiento, muchas veces porque la gente no sabe marcar o no tiene la información necesaria por la falta de pedagogía, bien sea de los candidatos. Entonces, cuando llega al cubículo y se encuentra con estos diseños de tarjeta electoral, lo que hace es marcarla de forma equivocada. Bueno, y no olvidemos también a los jurados de votación, que tienen que tener en cuenta ellos con este nuevo diseño.
Sí, hemos hablado siempre de ciudadanos, pero para los jurados esto es muy importante, porque los jurados le entregan en el transcurso de las elecciones una tarjeta electoral de estas a los ciudadanos, pero cuando se cierre la votación y empiece el escrutinio, una de las etapas más importantes para el proceso electoral, los jurados van a interpretar lo que los ciudadanos marcaron durante el día. ¿Qué van a clasificar los jurados de votación? Los votos. Van a clasificar los votos que hay por candidatos, los votos que hay por partidos políticos, los que nos marcaron, o sea, los votos no marcados y los votos nulos. Los votos nulos se van a dar cuando marcan más de 2 partidos o cuando no es clara la intención del elector. Lo que le decía, los ciudadanos que no saben marcar, marcan de forma equivocada y eso hace que sea una opción, votos nulos, votos por partidos políticos y votos no marcados. Los jurados se les va a dar una muy buena pedagogía en las capacitaciones a donde se están citando y que es de obligatorio cumplimiento que los jurados asistan a las capacitaciones, donde se les va a enseñar la clasificación de los votos, cómo se van a escrutar estos votos, bien sea por las diferentes opciones que ya les dije, nulos, blancos o no marcados. Entonces, para los jurados, el conocer las tarjetas electorales es importante para el momento del escrutinio de la mesa. De esta forma llegamos al final de una nueva emisión de Registra TV. A nuestro panelista le agradecemos su presencia en nuestro programa. Gracias por la invitación. A nuestro público también y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.